Partimos entonces. Súper. Bueno, no tener micrófono, no tener amplificación, pero para partir, mi nombre es Roberto Sáez, soy el encargado de reciclaje de la Municipalidad de La Cisterna. Y bueno, en coordinación con con el equipo de medio ambiente de acá del colegio, hemos estado tratando de coordinarnos para empezar con un programa, un proceso de reciclaje en la escuela. Este proceso es a nivel comunal, a nivel nacional incluso, vamos a verlo también en la presentación. Es lo que se viene con temas de reciclaje y obviamente el colegio no quiere excluirse de este proceso, entonces nos hemos estado vinculando para ver cómo podemos avanzar en esto y claramente ustedes son, desde mi punto de vista, uno de los elementos principales a la hora de reciclar en los colegios, porque ustedes son los que manejan los residuos, son los que están trabajando también directa e indirectamente con las niñas del colegio. Entonces es súper importante y agradezco que estén acá, que tengan la disposición, las ganas y ojalá podamos aprender entre todos qué es reciclar y para qué reciclamos y cómo reciclamos. Esa es un poco la idea de esta capacitación de hoy. Dejo a mi colega también. Bien, como ya les había mencionado, mi nombre es Paulina Legal. Hace poco me incorporé para el lado de para promover e incentivar aún más la educación ambiental. Así que en esta ocasión estoy aquí acompañando a Roberto para que entre todas y todos podamos manejar de mejor manera los residuos y sobre todo acá en el colegio, que en un tiempo más se espera que hayan lugares donde poder disponer que vamos a revisar más adelante. Bueno, para partir de lleno con esto, como les comenté, somos parte del programa de reciclaje comunal. Ahí está nuestro nombre, Roberto Sáez y Paulina Legal. Los objetivos de hoy principalmente es concientizar a la comunidad educativa, entiéndase, hace un par de semanas, hecho exactamente, hicimos esta misma capacitación a los profesores y las profesoras del colegio, y ahora la idea es poder hacerlo con ustedes, concientizar sobre la importancia de las prácticas de reciclaje en la escuela, en el colegio, y conocer el proceso de gestión de residuos, la clasificación según tipo de residuos y obviamente cómo reciclar bien, el correcto reciclaje de residuos. Los contenidos que vamos a ver son súper simples, una charla bastante breve. ¿Qué es el reciclaje? ¿Qué es la ley 20.920 o ley REP? Y algunas acciones de reciclaje puntuales. Entonces, lo primero yo siempre creo que el conocimiento lo construimos entre todas y todos, entonces esa es la pregunta abierta. ¿Por qué y para qué reciclamos? Acá hay una pregunta. Si alguien se anima y se atreve a responder esta pregunta, ¿qué idea tenemos? Porque yo sé que ustedes saben. De eso lo tengo súper claro. Entonces también ahora dejamos la palabra abierta a ustedes. ¿Por qué y para qué reciclamos? Si alguien quiere. El micrófono porque va a quedar registrado eso. Descontaminar el medio ambiente. ¿Ya? Y protegerlo. Super. Perfecto, ya descontaminación, protección del medio ambiente. ¿Alguien más que quiera sumar ahí con el micrófono? ¿No? ¿Nadie? Por allá. ¿Cómo? Por acá decían cuidado del planeta. ¿Ya? Cuidar el planeta igual. Súper, perfecto. ¿Alguien más que quiera comentar por qué y para qué reciclamos? Yo creo que estas preguntas son súper importantes. No lo estamos haciendo porque sí nomás. Tienen unos objetivos y ahí la idea es que vayamos entre todas y todos descubriendo por qué y para qué reciclamos. ¿Cómo? El costo de la materia prima es lo que se puede hacer con Claro, tiene un componente económico. La idea del reciclaje es reutilizar también o darle valor a algo que en general creemos que no tiene valor, pero sí tiene valor. Hay ciertos elementos súper importantes que, como comentaban ahí los compañeros, la protección o el cuidado del medio ambiente es uno de los elementos principales. El plástico es un elemento que dura, ahí depende del tipo de plástico, pero por lo bajo 3.000 años. O sea que una botella de plástico va a andar dando vuelta en el mar por lo menos 3.000 años. Por lo bajo, hay otros que duran muchos más. Entonces, la idea es que no termine
en el mar no termine en la alcantarilla, se tape después en la calle y se inunde, sino que lo podamos disponer bien y que además ese material que creemos que es basura, que ya no se puede utilizar, sí se puede utilizar, le podemos dar un componente, un valor nuevamente a ese elemento, a la botella, al cartón, a lo mejor, a las latas de aluminio que tienen bastante buen precio, las baterías de los autos, el aceite de la casa, que la gente también vierte en la alcantarilla y se va contaminando, se tapan, etcétera, generan además problemas en vez de reciclarlo y generar otro tipo de cosas. De hecho, con el aceite, por ejemplo, se hace combustible. Entonces, ahí sí. Bien, entonces, algo importante que tenemos que reforzar es cuál es la diferencia que hay entre un residuo de la basura. Y algo muy fundamental es para que podamos revalorizar estos productos, digamos, podamos separarlos, es algo crucial, por ejemplo, que estén limpios. Que estén limpios de impurezas y... porque, a ver, por ejemplo acá, ¿qué es lo que vemos? Cartón. Ya, cartón, ¿qué más? Papeles, bolsas, plástico, distintos tipos de plástico, porque por ejemplo aquí hay un cooler, hay una caja frutera, ¿cierto? Vemos por aquí que hay algún tipo de electrodoméstico, vemos las bolsas de basura propiamente tal, que son de un tipo distinto de plástico, hay cartón, etcétera, pero todo esto junto en realidad tiene apariencia más bien de lo que uno lleva y deja para la basura, ¿cierto? Ya, entonces, si nosotros comenzamos a separar previamente cada una de estas cosas, por ejemplo acá vemos papel, tenemos vidrio, latas, botellas plásticas, pero también existen otros tipos de plástico, vamos a poder entonces generar estos residuos que a la larga se van a poder revalorizar y van a contribuir a que contaminemos menos, ¿cierto? Esto que está acá, de este total, es una caracterización de los residuos sólidos domiciliarios, es decir, de los residuos que salen de cualquier casa acá en nuestra región. Se cuantificó qué es, por ejemplo, lo que corresponde a todo lo que son residuos orgánicos. Se estima que es más de la mitad de lo que sale de nuestra basura son residuos orgánicos, que perfectamente entonces podríamos reciclar para dar origen a otra cosa y no se vayan al vertedero y contaminan. Tenemos papel y cartón también, un 12%, los plásticos, que también es un volumen importante, y ahí continúa el vidrio presente, metales, Tetra Pak y todo lo demás que vendría a ser el otros, que es alrededor de un 15% nada más, sería lo que no podemos separar, es decir, lo que finalmente debiera ir a la basura del total, ¿ya? Si vemos la imagen anterior de ese montón de basura que se veía ahí, entre comillas, solo el 15%, o sea, casi a lo mejor podría ser una bolsa, de eso sería basura. Todo el resto eventualmente lo podríamos reciclar. Eso es lo importante del reciclaje y por eso es la idea de esta capacitación. Bueno, en base a eso mismo, a esa caracterización, eso lo hicieron en el año 2011, creo, ya se sabe más o menos hace harto tiempo qué es lo que estamos desechando en la región. Se empezaron a generar algunas estrategias legales principalmente para poder empezar a reciclar o para reciclar en el país. De ahí nace la ley 20.920, REP, o Ley de Responsabilidad Extendida del Productor. ¿Verdad? Quien contamina, paga. Esa es un poco la lógica. Son unas leyes que toman de distintas partes del mundo, en Europa principalmente. Y lo importante de esto es que antiguamente eran nosotros como municipios quienes pagábamos para que se pudiera reciclar. Ahora no somos nosotros como municipios, sino que son las empresas que contaminan. No voy a dar nombres de las empresas, pero todos sabemos una de las grandes empresas que genera botellas plásticas y bebidas, que tienen bastante dinero, nos estaban haciendo cargo de eso, de las miles de botellas que generan. Entonces la idea es que ahora ellos sí puedan pagar para que alguien recicle.
Por eso se llama responsabilidad extendida al productor, a quien produce las bebidas, a quien produce la contaminación, debería pagar. Obviamente la idea es fomentar el reciclaje, la reutilización y otro tipo de valorización. De aquí nace también, o bueno, algunos conceptos bien antiguos del reciclaje, es esta pirámide invertida, que lo primero que tenemos que tratar de hacer, o la mayor cantidad de acciones que deberíamos hacer, deberían apuntar a reducir, a no consumir tanto. Es lo primero que deberíamos hacer. En vez de, a lo mejor, comprarse una bebida nueva, o varias bebidas pequeñas de 250 ml, por ejemplo, podrían comprar una grande y una retornable, justamente de vidrio, e ir llenando botellitas pequeñas para que sus nietos, por ejemplo, puedan ir al colegio con botellitas pequeñas y reutilizar muchas veces, y así reducimos el consumo de muchas botellas pequeñas, por ejemplo. De ahí viene también la reutilización, va muy de la mano, esto es más bien la idea general del reciclaje. Viene la reutilización, después, si ya eventualmente no se puede reducir ni reutilizar, se recicla, que es cambiarle la calidad física, entre comillas. El reciclaje es agarrar la botella de plástico, molerla y generar, fundirla y generar de nuevo plástico, pero para otro uso, por ejemplo. O para nuevas botellas, el vidrio pasa lo mismo, eso es reciclar. Y si ya no se puede reciclar, ahí, que en realidad es lo más pequeño, lo vamos a desechar. Esa es un poco la pirámide. Sí, aprovechar de mencionar aquí en esta imagen que en el fondo debiéramos, ojalá, y según este orden, ir paso a paso en la toma de nuestras decisiones. Es decir, ojalá que del volumen total pudiéramos reducir la mayor cantidad posible o bien rechazar consumo de algunas cosas para evitar que se generen estos residuos. Si no lo podemos hacer, si no podemos reducir el consumo bueno, entonces intentar en segunda instancia reutilizar. Si ya no se puede reutilizar, bueno, entonces reciclémoslos. Y por último, ya lo que no se pueda pasar por ninguna de estas tres categorías, entonces va a ser lo que debiéramos desechar. Súper. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahora? ¿No? ¿Seguimos? ¿Sí? Súper. Dentro de esta ley REP se plantean productos prioritarios, o sea que van a haber elementos que vamos a se van a ir avanzando con leyes o normas para poder reciclar. Son como los más importantes, entre comillas, dentro de los muchos elementos que hay. Son los neumáticos, envases y embalajes, que son los cartones, las botellas de plástico, etc. El aceite lubricante, eléctricos y electrónicos, pilas y baterías. Estos son los productos prioritarios. El que ya tiene norma, el que ya se está implementando por lo menos desde octubre del año pasado, es de envases y embalaje, y el que claramente tiene mayor relación acá en el colegio, porque no salen neumáticos en el colegio, sino que salen cartón, sale papel, salen botellas plásticas, etc. Lo que se podría reciclar acá en el colegio, ¿no? Sin embargo, ya hay normativa, o está avanzando el tema de la ley de reciclaje de neumáticos, y todo el resto vamos a ir avanzando de a poquito, de forma que las grandes empresas, las que contaminan y que generan, por ejemplo, aparatos eléctricos, voy a dar un ejemplo ahora sí con algunas empresas, no sé, Samsung, que genera productos eléctricos y electrónicos, ellos paguen para que alguna empresa pueda, no sé, tomar de nuevo su lavadora o un celular y lo puedan reciclar. Porque actualmente eso no pasa y nosotros estamos teniendo que gastar, entre comillas, ¿no? Ahí sí. Se establecieron metas importantes para el reciclaje. Yo solamente no quiero que vean números, es más bien tener una idea de que en el año 1, en el que estamos ahora, hay para el cartón, por ejemplo, un 5% de reciclaje a nivel nacional. Deberíamos estar reciclando eso. Pero en 10 años más deberíamos reciclar el 40% del cartón. O sea, que ya no es tan voluntario, entre comillas, estar reciclando, sino que pronto va a ser una obligación. Son metas grandes. Actualmente sí se está reciclando un poco eso, y las empresas están preocupadas porque probablemente no lleguen a esa meta. Necesitamos empezar a reciclar más, y por eso necesitamos que todas y todos podamos avanzar en esto. La semana pasada hicimos una capacitación acá y salieron algunas dudas, y hay también un poquito de un mito de que el reciclaje no se hace y se bota. Se terminan juntando las cosas y se botan.
Solo les voy a explicar que nosotros como municipio tenemos que entrar a esta plataforma, que es una plataforma a nivel ministerial, donde tenemos que informar qué es lo que estamos haciendo. Ahí sí. Esa plataforma se llama SINADER, que es el Sistema Nacional de Declaración de Residuos No Peligrosos. Nosotros como municipio tenemos que hacer eso, sí o sí nos obligan. Esto lo saqué hoy día en la mañana, para que estuviera bien actualizado. Esto es lo que se recicló, no se alcanzan a ver nada los números, pero son las cantidades de reciclaje y de residuos de los años anteriores, y esa chiquitita es lo que llevamos hasta ahora este año. Nosotros tenemos que informarle al ministerio qué es lo que hacemos con los residuos reciclables. Por eso la empresa con la que nosotros tenemos convenio, que es Resimple, nos manda todos los meses esto mismo. Esto es lo que saqué de esa empresa que me lo mandó. Esto es de junio de este año, perdón, del mes anterior, donde nos dice que, por ejemplo, en el papel y cartón se fue a una empresa que se llama Recupac. Allá vendieron 27.730 kilos de cartón. Eso se recicló el mes pasado en cartón. Me sale el código y después la empresa me dice, sí, es verdad, vino esta empresa Resimple y me vendió 27.730 kilos de cartón. Se hace como el doble cruce, entre comillas, y así nos aseguramos de que la empresa que nosotros tenemos convenio sí recicle el material, y a la empresa donde van a vender también nos diga, sí, esa empresa vino y efectivamente recicló esa cantidad de material. Así con el plástico, el vidrio, hay empresas que tenemos de reciclaje de aceite, y Tetra Pak también, o cartón para líquidos, como las cajitas Tetra Pak, que se conoce comúnmente, ese también se recicla. Y ahí el año pasado fueron 2.700, creo, no se alcanza a ver bien, pero fueron 2.700 kilos de cajitas Tetra que se reciclaron. El mes pasado, perdón. Eso, porque habían dudas respecto a que no se reciclaban las cosas y se tiraban a la basura. No, nosotros nos llegan certificados y tenemos que subirlo a la plataforma, y si no lo hacemos nos multan, etcétera. Está súper cuadrado de cuántos kilos mensualmente se hace esa declaración mensual y después se hace una declaración anual. Entonces, para que tengan también seguridad que vamos a reciclar. Bien, antes de pasar a esto de las acciones de reciclaje, quisiera mencionar entonces que dentro de la ley de responsabilidad extendida al productor, comprender que si hay metas que se están fijando a largo plazo. Y eso quiere decir entonces que va a ser un proceso en el cual todos nos tenemos que ir adaptando a estas modificaciones, que es un proceso de transición, y por lo tanto en el camino van a ir habiendo variaciones, ya sea en la forma en que separamos nuestros residuos, o bien quiénes son los agentes que van a captar estos residuos y la manera en que lo gestionen y finalmente lo dispongan a las personas, o sea, no a las personas, a las empresas que compran estos. Entonces, comprender en ese sentido que todavía, si bien vamos apuntando cada vez a ceñirnos, por ejemplo, a la norma chilena que se publicó en el 2013, por ejemplo, acá se indica cuáles son los colores para cada uno de los distintos residuos. Es decir, que, por ejemplo, si queremos disponer papeles y cartones, el receptáculo debiera ser de color azul. Para los plásticos debiera ser de color amarillo. Para las latas y metales de color gris, que son principalmente las cosas que nosotros, o sea, ustedes van a comenzar a separar en poco tiempo en el colegio, ¿ya? Entonces hay una normativa en cuanto a los colores de cada uno de los contenedores, que si bien en este momento tal vez hay un desorden aparente en cuanto a la disposición de en dónde dejo cada cosa, comprendamos que para allá tenemos que ir, y que sobre todo necesitamos dos cosas en este camino: ser flexibles, comprender que cada vez van a ir habiendo estas nuevas modificaciones, nuevas informaciones, entonces tenemos que estar actualizándonos y adaptarnos a esto, ¿ya? Y no por eso creer que está todo mal o que no se está haciendo el trabajo que debiéramos ir logrando. Entonces, con relación a las acciones del reciclaje, que son puntualmente las cosas que se van a separar acá en el colegio, lo primero son con respecto a los plásticos.
Acá tenemos los símbolos de 7 tipos de plásticos distintos. ¿Qué diferencia ven ustedes en esta simbología dentro del triángulo? ¿Qué diferencia observan ustedes acá? Tenemos el circulito con las flechas, ¿cierto? ¿Cómo puedo diferenciar yo entre un tipo de plástico y otro? ¿Les parece bien esa respuesta? Efectivamente, tenemos la forma en cómo nosotros vamos a identificar un tipo de plástico de otro va a ser a través del número que está adentro del triángulo de flechas, ¿ya? Nos damos cuenta acá, por ejemplo, el tipo de plástico 1 corresponde al PET, que es la sigla del nombre del material, que es polietileno terephtalato. Ok. Entonces, cada uno de estos números corresponde a un tipo de plástico diferente, es decir, a una composición de plástico distinta. Es muy importante que nosotros podamos distinguir esto porque acá en el colegio lo que se va a separar van a ser solamente los plásticos que tengan número 1, número 2 y se corrió allá, en realidad tenía que estar encima del 5. ¿Ya? Esos son los 3 tipos de plástico que se van a separar acá en el Santa Clara. Entonces, ¿por qué no les coloqué, por ejemplo, la imagen de tipo de plástico podría ser cada uno de estos? Como está en transición, anteriormente se nos comentaba que todo lo que fuera PET o número 1 iba a corresponder tan solo a aquellos envases de líquidos bebestibles. Por ejemplo, aguas, bebidas, ¿qué más puede ser? Aguas con sabor, etcétera, ¿ya? Sin embargo, ahora yo he estado revisando envases y he encontrado que también hay triángulos con el número 1 en envases de champú. Y anteriormente, los envases de aseo de higiene personal, por ejemplo, o aseo limpieza, correspondían al número 2, ¿ok? Entonces ya no solamente nos vamos a fijar en esta categorización por la apariencia, sino que cómo podemos concretamente saber qué tipo de plástico corresponde. Tenemos que en el envase buscar en dónde está el triángulo y intentar leer el número que está adentro cuando esté. Porque hay ocasiones que solamente hay el triángulo y ni siquiera el número, ¿ya? Eso por una parte. Y por otra parte, el consejo es que, por ejemplo, la vecina acá vive en Maipú. Entonces, tal vez, si quiere separar residuos de su casa, lo que correspondería es que vaya al punto verde que está cerca de su casa y vea ahí cuáles son los materiales que se reciben. Y también las indicaciones que tienen que ver con ese punto de reciclaje. Y señala eso. Ahora, si por ejemplo, quiere traer cosas para el colegio, nos vamos a ceñir por el protocolo que estamos viendo el día de hoy, ¿cierto? Ok, entonces tenemos envases plásticos del número 1 y 2. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Retirar la tapa, vamos a vaciar el contenido, vamos a aplastar el envase para hacer mejor uso del espacio y luego volver a disponer la tapa. En otros lugares, por ejemplo, yo me he encontrado con la indicación de que tienen que ir limpios. Acá, simplemente vamos a retirar la tapa para aplastarlo y luego vamos a volver a cerrarlo y con eso vamos a evitar que haya un derrame, ¿ya? Y entonces va a quedar todo lo que quede del envase contenido dentro de y no va a ensuciar alrededor. Y no va a traer moscas, por ejemplo, malos olores o ese tipo de cosas. Entonces, sobre todo, sí. ¿Ya? Perdón. Caben muchas más botellas aplastadas y prensadas de esta manera que si fueran infladas, entre comillas, fueran enteras. Entonces también la idea es poder gestionar mejor los espacios. Vale. Bien, este es el envase que les mencionaba recién. Antiguamente los envases de champú, por ejemplo, bálsamo, que son opacos, se asociaban al número 2. Pero bueno, si ustedes se fijan, en la parte de abajo vamos a encontrar el triángulo y adentro tiene el número 1 y la sigla PET. Entonces, que corra para allá, por favor. ¿Ya?
Luego, otro tipo de envase que también vamos a separar acá, van a ser todos aquellos que tengan el número 5. Y por ejemplo, acá adentro tenemos un par de ejemplos. Esta casata. Vamos a buscar en dónde está. Ah, ya lo vi. Vean, por ahí puede estar en la etiqueta o puede estar en el plástico mismo el número adentro del triángulo. Por ejemplo, este tipo de plástico, quizás para achicarlo deberíamos pisarlo, ¿ya? ¿Cierto? Y obviamente que como, por ejemplo, esto eran envases de helado y no vamos a poder colocarlo con la tapa, entonces en este caso lo vamos a enjuagar previamente con un poquito de agua y lo disponemos en el punto verde, ¿ya? ¿Para qué? Sí, es súper importante que los envases con alimentos, principalmente, los bebestibles un poquito más relajados, entre comillas, ¿no? Los que tienen agua, bebida, se puede dejar así, sacar el agua, dejarlo secar y se pueden disponer igual. Pero los alimentos con cremas o leches pueden generar malos olores, entonces es importante que eso sí le pueda poder pasar un poquito de agua. Yo en lo personal soy de los que no me gusta gastar tanta agua tampoco lavando, no lo van a limpiar con tanta energía, la idea es no gastar tanta agua tampoco, ¿no? Como pegar una enjuagada que no quede con tanto residuo y así eventualmente puedan disponerlo. Hay otros espacios donde piden que vayan súper limpios, pero acá los reciben igual y se terminan reciclando de igual forma. Creo que había una pregunta por ahí también. No, yo igual les quería comentar. Toda esta tarea de enjuagar y limpiar no va a ser trabajo de ustedes, ¿ya? Nosotras estamos haciendo toda una capacitación a las niñas del colegio, esto va a ser un trabajo con todas las estudiantes, con todos los cursos, cosa de que cuando todos estos residuos lleguen a ustedes ya vengan aplastados, limpios, con tapa, ¿ya? Para que sepan eso de antemano. Claro, la idea es que todos entendamos el contexto, pero después se va a clarificar mejor qué rol va a tomar cada participante aquí dentro del colegio, ¿bien? Otra de las cosas que se van a poder disponer en el punto verde acá del colegio son las latas, por ejemplo, las latas de jugo, de bebida, dependiendo, en este caso hay un ejemplo de una energética. Lo importante acá es, claro, que nuevamente quizás al terminar, como ahí no le podemos poner tapa, seguramente lo vamos a aplastar y si lo dejamos así en el contenedor, se va a derramar y generar mal olor. Entonces, para prevenir eso, le ponemos un poquito de agua, lo batimos adentro, se bota y ahí se aplasta y lo podemos dejar en el contenedor, ¿ya? En el caso del papel y cartón, por ejemplo, si alguien tiene un cuaderno antiguo, que ya ocupó en el primer semestre, voy a tomar esto un cachito solamente y luego, ¿qué tenemos que hacer? Separar, por ejemplo, el espiral. O sea que debiéramos arrancar las hojas y disponerlas en el receptáculo porque el espiral es metal, entonces es otro material. No es ni cartón, no es papel tampoco. Y en el caso, por ejemplo, de ahí de las pruebas, ese tipo de cosas, quitar los corchetes idealmente para que podamos disponer solamente lo que acá dice. Y con relación, por ejemplo, a cartones, hemos hablado de lo importante que sean residuos que estén limpios, digamos. Entonces, si tiene restos de comida, una servilleta, eso se va a ir al basurero porque ya está con restos de comida o de aceite, ese tipo de cosas. Entonces, en ese caso, a la basura, ¿ya? Las cajas de pizza que dice acá el compañero también se quedan con grasa en el fondo, entonces ya no solamente tenemos el cartón, sino que además tenemos el aceite. Son dos cosas distintas, así que en ese caso tampoco va a ir al reciclaje. ¿Qué más? Podemos colocar acá diario, ya no se usa tanto, pero en general, entonces quitar corchetes, espirales y la cinta adhesiva, es plástico, también es otro material, lo aplastamos o aplanamos, en realidad es más bien mantener el orden, que no sea un despelote y que, de nuevo, hagamos un buen uso del espacio. Y poner finalmente, no sé dónde, acá. Y eso ha sido la capacitación.
la idea era que fuera algo bien breve, pudieran tener una idea general de qué es reciclar, por qué estamos reciclando y cómo reciclar. No sé si alguien tiene alguna duda, consulta. Nuevamente queda abierta la palabra. Ahí, con el micrófono para que Los contenedores, la ubicación. Súper, eso. Porque el colegio igual tiene poco espacio. Perfecto, muy buena pregunta. Eso lo tenemos que coordinar directamente con, obviamente, las chiquillas que están trabajando con medio ambiente, con el director a lo mejor. Es una conversación que tenemos que tener. Ahí escapa de nosotros. Bueno, para la tranquilidad de los tíos, acá con el Comité de Medio Ambiente estamos gestionando la compra de los recolectores de basura, ya que serían otros basureros diferentes a los que tenemos abajo por el color, en realidad. Podríamos perfectamente pintarlos, pero todos sabemos que el colegio tiene como una estética que resguarda harto, entonces deberían comprar al menos 4 contenedores, 2 azules y 2 amarillos, porque el colegio va a estar solo reciclando papel y cartón y los plásticos. Y adicional a eso tendríamos que comprar unos contenedores grandes como los receptáculos que tienen atrás, que son de 770 litros, para que ahí podamos ubicar las maxi bolsas que nos va a favorecer la municipalidad y ahí ir virtiendo los contenedores que vamos a tener en el patio central. ¿Ya? Pero es una gestión que estamos haciendo nosotros. Lamentablemente, por parte como del municipio, no se nos pueden brindar esos recursos por ser un colegio que no es municipal. ¿Ya? Entonces la gestión tiene que ser particular. Ya, pero ya está eso gestionado y apenas esté nosotros igual les vamos a avisarle a las niñas y como decía la tía Paloma también, estamos educando a todas las estudiantes. De hecho, el otro día tuvimos una sorpresa bien agradable que fuimos al cuarto básico B y las chicas ya tienen una cajita con separaciones, con papel y cartón y plástico y revisamos lo que tenían ahí separado, ya lo tenían con el 5, con el 1, así que están súper motivadas las niñas. Entonces, esa misión la van a tener las niñas. Con ustedes vamos a contar con el traslado de esto. Sí, porque en realidad, por ejemplo, el colegio está sacando 10 tambores de esos de 200 litros cada 2 días. Entonces sale harto material. Bueno, justamente la idea de esta charla para ustedes, porque ustedes manejan más o menos los volúmenes que se trabajan acá en el colegio, cuánto va a salir. Obviamente, cuando ya tengamos los contenedores, empecemos con el proceso, vamos a hacer el vínculo con una empresa, que es la empresa gestora, la que les mandé. Después, lo que ustedes reciclaron ahí se van a ver reflejado en esos números. Pero con la empresa gestora nosotros coordinamos el retiro. Si eventualmente sale muchísimo, lo podemos sacar diario. En general pasan una vez en la semana, con eso está bien, se alcanzan a acumular. Si necesitan pueden pasar 2 veces, si sale más podemos pasar 3 veces, ahí depende. Pero eso lo tenemos que ir coordinando. Obviamente al principio es un poco más complejo porque nos vamos acomodando y después ya eventualmente no deberíamos tener problemas. Las niñas deberían también generar los residuos, ustedes deberían disponerlos en los lugares correctos, de forma adecuada, como lo comentamos. Aplastar los cartones para que no se acumulen, el plástico también ya debería estar aplastado, entonces no debería ser tan complejo. En general no es mucho trabajo el que hay que hacer, obviamente es un trabajo un poco más, pero también la idea y la invitación es que ustedes puedan ser parte de este proceso. Repito, creo que son uno de los elementos más importantes del sistema de reciclaje. Obviamente las niñas que van a estar reciclando, pero ustedes que van a manipular, van a tener el orden y el proceso en sí dentro de la escuela. Eso, no sé si quieren comentar algo más, algún comentario final. Si no, los dejamos también porque ya tienen que... Maneja más lo que es sacar, reciclar y entonces nosotros... No, pero el problema es el siguiente, que por ejemplo, la verdad es que es en todo... Claro. Entonces ya no se trata de... Pero claro, porque no está funcionando. Por eso no está funcionando. Eventualmente después va a haber un lugar para dejar el cartón, un lugar para dejar el plástico. Entonces, y van a haber también, entre comillas, algo entre medio donde ustedes pueden llevar solo el cartón y solo el plástico a ese lugar. Pero claramente, si necesitan ayuda, para eso estamos nosotros acá. Es la idea, estamos súper contentos de poder trabajar con ustedes.
porque están todas las ganas, las nuestras también. Obviamente hay ciertas dificultades, sobre todo burocráticas, que no nos permiten entregar fondos, pero sí podemos estar acá, podemos acompañarlo en el proceso. Si necesita ver en detalle cómo hacerlo, podemos venir y también trabajar, así que no hay ningún problema. Tenemos muchas ganas de poder trabajar con ustedes. Lo mismo que hay, que tenga un buen uso. Y quizás con esta separación de residuos, ya los tambores que van a sacar van Va a ser menos, sí, esa es la idea. Claro. O sea, es lo que decíamos, eventualmente van a salir a lo mejor la mitad menos, ahí vamos a ir viendo. Sí, y va a ser súper interesante también su experiencia, porque usted va a ir teniendo claridad cómo se va llevando a cabo. Ah, súper, se desaparece, ¿no? Pero al final...